ocurrió el día de ayer en la Cámara de Diputados, donde se aprobó por un amplio margen este tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Es una iniciativa que ahora pasa al Senado, ahí se inicia un nuevo trámite y será visto ya el próximo martes. Queremos conversar sobre el debate que se ha generado en torno a este tercer retiro. Estamos en contacto con el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto poder conversar con ustedes. Sí, diputado, bueno, no sé si alcanzó a escuchar ahí lo que estaba mencionando el presidente Sebastián Piñera, donde reafirma la decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que este tercer retiro logre salir del Congreso. Mira, lamento mucho las palabras del presidente Piñera recién. En serio que me da mucha pena por la ciudadanía que hoy día está esperanzada con este tercer retiro, que está esperanzada con recibir algún tipo de ayuda universal de un gobierno que lamentablemente ha sido absolutamente mezquino, ha sido absolutamente especulador, con letras chicas, tratando siempre de tener algún espacio para negociar. Con el sufrimiento de los chilenos no se negocia, con el sufrimiento de los chilenos se tiene empatía. Por eso yo siempre le he señalado al presidente en cada una de mis intervenciones que necesitamos que él se ponga los zapatos de los chilenos, y lamentablemente él no se ha puesto los zapatos de los chilenos. Él cree que con lo que ha hecho es suficiente y lamentablemente lo que se vive en las poblaciones, en el territorio de nuestro país no es suficiente. Sí, diputado, siguiendo esa misma línea de lo que usted está señalando, ¿no fue en cierta medida jugar con las expectativas de la gente el impulsar este tercer retiro, considerando que ya había una resolución del Tribunal Constitucional en contra de este tipo de iniciativas? Mira, yo cuando inicié el procedimiento y darle tramitación a proyectos de ley que se habían planteado por diferentes parlamentarios, yo dije que íbamos a tratar de encontrar una salida constitucional con el objeto de salvar el gran bache que implicaba el Tribunal Constitucional. Y esa salida la presentamos al Congreso. Lamentablemente no tuvimos los votos suficientes, nos faltaron muy pocos votos para poder avanzar con esa iniciativa y Renovación Nacional, que es el partido del presidente, quien también se encuentra consciente respecto a que los recursos que hoy día ha destinado el gobierno son insuficientes y que es necesario legislar para poder encontrar una solución, y ellos también señalaron de que era posible a través del tercer retiro. Recordemos que tuvimos no solamente votación de nuestro sector, sino que vasto sector de Renovación Nacional que incluso le ha pedido públicamente al presidente que se haga parte de esto. Este nivel de desconexión de parte del presidente de la República nos muestra solamente la característica o la tosudez de un gobierno que está desconectado con lo que piensa hoy día, no solamente el Congreso. Si esto no es un tema del Congreso, esto es un tema del país, y esto es un requerimiento que hace el país. Como te dije, nosotros planteamos una solución constitucionalmente que era absolutamente viable, no tuvimos los votos, se decidió preferir otra opción, la que espero que avance y que en el Senado tenga las mejorías para evitar el Tribunal Constitucional. Ahora, también quiero recordar de que el Tribunal Constitucional no fue unánime la votación, fueron 5-5 los votos. Claro, finalmente el voto dirimente fue de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Abram. Ahora, lo que vimos en el fondo en el día de ayer eran estas dos iniciativas, la permanente y la transitoria. La que ustedes apoyaban era esta permanente, con la esperanza de que eventualmente podían sortear de mejor manera lo del Tribunal Constitucional. Esa no siguió avanzando y los críticos de esa idea lo que planteaban era que decían que les daba demasiadas facultades en estado de excepción a los parlamentarios. Decía incluso el diputado Andrés Celis que era un proyecto que, si quisieran, podrían incluso expropiar los ahorros de los trabajadores chilenos si se daban esas circunstancias. Por eso no lo apoyaba. Sí, no, eso es mentira. Es decir, decía claramente cuál era el objetivo de este proyecto. De hecho, diputados de Renovación Nacional hicieron ese punto en la comisión. Le dijimos que además de que quedara en la historia de la ley, dejémoslo expresamente establecido en el texto de la indicación. Modificamos la indicación para dejar salvaguardado este miedo supuesto a una futura expropiación, cuestión que nunca estuvo en el debate y nunca estuvo en la intención. Y se lo explicitamos además a través de una indicación. Y a pesar de que ellos habían solicitado esa indicación para que quedara más claro aún, votaron en contra. ¿Sabe lo que sucede al final del día? La sensación que yo por lo menos quedo es que estamos tratando de sacar las castañas con las manos del gato. Es decir, vamos a aprobar un artículo transitorio
que fue lo que sucedió ayer por amplia mayoría, para que sean otros los que desechen la idea. Y al final quedas bien con la ciudadanía y dices, yo lo aprobé, fue el Tribunal Constitucional, fue el gobierno, fue el presidente Piñera el que recurrió al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional no hizo caer. Pero yo tenía toda la intención. Eso es hipocresía. Sí, diputado, y en ese sentido, ¿qué opinión tenía usted sobre esta alternativa que también se estaba barajando, que algunos habían propuesto, de, en vez de extraer dinero del fondo de pensiones, sacar fondos del seguro de cesantía? ¿Esa alternativa le parecía viable? Mira, yo creo que puede ser complementaria, puede ser discutida claramente, pero hoy día tenemos también que ser serios. Si uno le pregunta al superintendente de pensiones cuántos fondos quedan hoy día en la AFC, los fondos de seguro de cesantía, le va a decir que quedan en fondos de individuales, que son los montos que cada ciudadano tiene en Chile, quedan muy pocos. ¿Por qué? Porque se ha usado intensivamente esos fondos ya. Lo hemos utilizado intensivamente en la Ley de Protección del Empleo, porque recordemos que cuando parte la pandemia, el presidente de la República le propuso al país utilizar esos fondos para salvar los empleos. ¿Y en qué consiste? Es decir, ¿sabe qué? El empleador le suspende la relación laboral al trabajador, le paga a través de la AFC para que en definitiva protejamos la empresa, pero además protejamos el empleo. Y esos dineros hoy día están siendo intensivamente utilizados, quedan muy pocos fondos respecto a eso, Pero, y diputado, eso también es jugar un poco con la expectativa. sí, es que lo digo para plantearle los argumentos de quienes apoyan esa idea, que dicen que finalmente lo que harían en una circunstancia como la que usted plantea, de que no hubiese fondo suficiente, inyectar dinero del Estado a este fondo solidario que tiene ese seguro de cesantía para de esa manera poder entregar dinero a una mayor cantidad de personas. ¿Esta alternativa no le parecía tal vez una mejor opción, considerando este temor de que el Tribunal Constitucional vaya a frenar esta otra iniciativa? Si es que esa alternativa requiere necesariamente patrocinio del Ejecutivo porque implica recursos fiscales. De allí lo que yo esperaría de parte del Ejecutivo no es que sigamos utilizando los fondos de los trabajadores. No necesitamos que la carga de la pandemia la están soportando los hombros de los trabajadores como ha sido hasta ahora, sino que yo hubiera esperado por parte del Ejecutivo a lo mejor haber planteado una renta nacional de emergencia que atienda las necesidades de cerca del 80% de la población de nuestro país. ¿Ya? Es decir, que el Estado se hubiera metido las manos al bolsillo efectivamente, se hubiera endeudado, se hubiera ocupado los fondos que le ha implicado el aumento del precio del cobre, etcétera, y hubiera ocupado parte de sus ahorros para enfrentar lo que tenemos que enfrentar en el país, porque esto es tan grave y tan complejo que las cifras no están acompañándonos, y no están acompañando porque la movilidad de los chilenos es alta. Tenemos una tasa de movilidad del 50%. ¿Qué significa esto? Que estas cuarentenas, con un país que está casi en el 90-95% en cuarentena, sigue teniendo gente saliendo a las calles como si aquí no pasara nada. Y para poder detener y bajar esa movilidad necesitamos entregarle herramientas económicas para que los chilenos se puedan quedar en sus casas. Y eso implica gasto fiscal. Y eso implica políticas mucho más universales que el IFE, que es hiperfocalizado, o que el bono clase media, que es otro bono que también está súper focalizado. Claro, recién escuchábamos ahí el argumento que entregaba el presidente Piñera, donde hablaba del fortalecimiento de beneficios, este último paquete de beneficios que se aprobó en el Congreso, decía que implicaba casi el doble del tercer retiro, que se recibían más beneficios que ese tercer retiro, que no utilizaba los fondos de los trabajadores sino fiscales y que no debilitaba las pensiones de los futuros afiliados. Te insisto, aquí la solución pasa por entregar una renta básica de emergencia a toda la población, y el IFE y el bono clase media, si bien es un aporte para un grupo importante de familias, es un pequeño aporte. Es sesgado, es bastante acotado, y eso en ningún caso va a implicar una solución definitiva. La gente va a tener que seguir saliendo a las calles a generar recursos. Cuando uno recorre su comuna, en Valdivia, en La Unión, en Máfil, en la región de Los Ríos, los vecinos me dicen, diputado, yo tengo que salir a hacer las lucas para comer. No me puedo quedar en la casa. Yo le digo, oye, pero te estás exponiendo a enfermarme. ¿Es eso o mi familia no come? Entonces, cuando estás viviendo eso, cuando estás viviendo la cantidad de trabas burocráticas que tiene poder acceder, te doy un ejemplo. Una persona que cambió su situación económica en esta pandemia, la actualización de la ficha del registro social de hogares hoy día está colapsado.
esa persona no recibe beneficio. O los profesionales independientes, conversaba con unos colegas abogados en Valdivia y me decían, ¿sabes, Marco? No estoy trabajando, estoy cerrado, no he podido generar hace más de un año ningún recurso. Y era de la seguridad que ellos no tienen registro social de hogares. Entonces, ¿qué herramienta tenemos para poder enfrentar la pandemia, para poder enfrentar los duros momentos que la clase media está viviendo hoy día, que no ha recibido nada más allá de un bono? Obviamente son políticas fiscales mucho más universales que se vayan a atender las necesidades que vive la población. Por eso han sido tan populares el retiro de los fondos de la AFP, porque definitivamente le ha entregado un alivio real a la universalidad de la población de nuestro país. Yo comparto que no es una política pública acertada porque provoca daño, pero digámoslo también como son. Cuando tiene un Estado, un gobierno que está observante solamente de este tipo de acciones, asume una actitud pasiva respecto a este tipo de situaciones, lo cierto es que a momentos complejos, medidas desesperadas. Sí, quienes votaron ayer en contra no solamente fueron parlamentarios de Chile Vamos, sino también el diputado Pepe Out. Y dentro de los argumentos que él planteaba, decía, no aprobar este retiro porque los principales afectados son esas 700.000 familias o los trabajadores informales, justamente los que nunca han cotizado. Ellos requieren que reforcemos el IFE. No les sirve el retiro de ahorros previsionales. Mira, yo comparto esa crítica del diputado, no los demás, porque en definitiva estoy en desacuerdo con muchos de los planteamientos del diputado Out. Pero respecto al universo de personas que hoy día no tienen ningún tipo de ingreso, no tienen recursos del FP porque nunca han cotizado, no tienen seguro de cesantía, claramente tenemos que potenciar, y lo hemos dicho hace mucho tiempo, todos los candidatos presidenciales, partiendo por mi candidata Paula Narváez, lo han dicho públicamente, Mario Desbordes lo dijo hace pocos días atrás también. Necesitamos generar una política que asegure un ingreso básico a toda la población. Y estas son políticas públicas de largo aliento, de largo plazo, que muchos países del mundo ya tienen absolutamente avanzado y que le aseguran un sustento económico base a todas las familias del país. Sí, ahora el diputado Pepe Out también entregaba en sus argumentos que decía que este tercer retiro es un instrumento de campaña para algunas candidaturas. ¿Cuánto incide en el entusiasmo por apoyar esta idea del tercer retiro el hecho de que estemos en un año electoral? Mira, yo creo que el hecho de que estemos hoy día en un año electoral, claro, motiva a algunos que flexibilizan más su postura respecto a esta situación. Pero lamentablemente vivimos un año de pandemia dura y cruda. Y los parlamentarios que estamos en terreno, por lo menos, y de la seguridad que en mi caso particular no me motiva, un afán electoral, el jugar con la desgracia que están viviendo hoy día mis vecinos de la región de Los Ríos, no es causal para alegrarse, por el contrario, para entristecerse. Yo creo que tener esta mirada tan pequeña respecto al sufrimiento y el dolor de la familia me parece absolutamente innecesario. Bueno, ahora finalmente este proyecto, el que apoya esta idea de cambios transitorios, es el que salió de la Cámara de Diputados, pasa la discusión al Senado. ¿Cómo ve usted el debate que se va a dar ahí en el Senado? Mira, yo espero que en el Senado se mejore el texto de la ley, que podamos encontrar la modalidad de generar estos cambios que busquen salvar o hacerse cargo de las recomendaciones o de las objeciones que desarrolla el Tribunal Constitucional. Yo estoy confiado de que el Senado se dé esta discusión. Yo por lo menos voy a conversar con varios senadores para poder generar esto. Y yo estoy seguro también que se va a lograr una tremenda aprobación en el Senado. Así que confiado de lo que suceda en esa instancia legislativa, y esperar que el presidente recapacite. Es decir, hoy día tenemos dos opciones y tenemos dos posibilidades. Una, que el presidente recapacite y se ponga en la situación de los chilenos y las chilenas que no han recibido el apoyo que él dice que están apoyando. De hecho, vuelve a pecar en algo que el Concierto Mundial se lo ha señalado con mucha fuerza. El gran fracaso de Chile no ha sido el proceso de vacunación, que ha sido exitoso. El gran fracaso de Chile ha sido el excesivo exitismo de su presidente y de sus ministros, que piensan que aquí se está haciendo mejor que en cualquier lugar del mundo, y lo cierto es que eso ha estado demostrando y ha estado echando por la borda el gran trabajo que se ha desarrollado por los equipos de salud para poder contener esta pandemia. Diputado Marco Ilavaca, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. Que esté muy bien, buenos días. Muchas gracias a ti. Muy buenos días. Bien, ya son las 12 del día.